Como ya sabemos, entonces, esta es una de las penúltimas clases que vamos a tener sobre ciencia de la lógica de Hegel, más las que hemos tenido. Evidentemente, nos quedamos entonces en la lectura del segundo prólogo de la segunda edición de 1831 y esto lo vamos a completar en nuestra clase presencial o sincrónica de los martes. Aquí vamos a hacer una especie de revisión de lo que ya hemos logrado hasta acá, que es comprender entonces ahora la metafísica, esa vieja metafísica, como la lógica, como la ciencia de la lógica, desde la negatividad de la crítica hacia la objetividad chata, la objetividad rasa, de creer que el objetivo está desvinculado de lo subjetivo y en ese sentido la pretensión de la verdad tiene que estar afuera. En el caso inverso de esta ciencia de la lógica, a partir del saber absoluto y a partir de precisamente por esta conclusión de este absoluto absuelto y por lo tanto comprender que el mundo es conocido por su conocimiento, que el conocimiento del mundo no es diferente del mundo mismo y que efectivamente entonces no tenemos percepción. Fíjense que percepción significa literalmente a través de el coger, del tomar, captio y per, ¿no? Per a través de, por el cual, nuestra preposición por, ¿verdad? Per y captio, ¿no? Perceptio, per captio es tomar, recoger. Entonces, creer que el mundo es una percepción implica entonces todavía volver atrás, es no poder tener esta conciencia de la unidad, de la multiplicidad, de la unidad de la multiplicidad que es real. El itinerario que la fenomenología pretende precisamente construir es eliminar toda posibilidad que el mundo sea una percepción, que podamos tener percepciones fragmentadas, ¿no? Y precisamente por esto hemos llegado al saber absoluto, porque podemos probar la objetividad que tenemos del conocer y que el conocimiento manifiesta la realidad del mundo y no una visión, no una particular percepción, no una perspectiva. Ya habíamos hablado de esta palabra también, que en filosofía es absolutamente inmunda. Inmunda en el sentido que quiere relativizar los conocimientos cuando efectivamente lo que la filosofía trata es de todo lo contrario. Recordemos que el lugar de la filosofía es el infinito, precisamente porque se puede pensar, pero el pensamiento no como una percepción, no como un cálculo, como lo convertíamos hace poco. Entonces, el mundo es exactamente como lo conocemos, y si bien es cierto, tenemos errores, enmendamos, tenemos erratas, precisamente porque tenemos erratas es que lo podemos conocer en sentido estricto, porque nos equivocamos, porque comprendemos que nos hemos equivocado, de que las cosas no eran como las preveníamos, como las anticipábamos, implica precisamente que no hay entonces una ilusión en el conocimiento. Toda ilusión implica precisamente otra forma nueva de volver otra vez a poner en el centro de la filosofía el yo, la conciencia. No hay conciencia, no hay autoconciencia después que hemos llegado al saber absoluto y nos damos cuenta de que cada individualidad en realidad está inmersa en un todo mayor que es el espíritu y por lo tanto el yo llega al nosotros. El yo se puede construir como un nosotros, está de una eh, dentro de una dimensión mucho mayor que es el espíritu y que somos herederos y que si bien somos herederos no implica entonces repetir la tradición en ningún sentido, aceptarla, sino reconocerla y a partir de ese reconocimiento poder cambiarla si se desea o mantener lo que hay que mantener o superarla precisamente. En este sentido, ahí justamente cuando podemos comprender esta Augebum
de lo subjetivo y lo objetivo, cuando comprendemos que el pensamiento se ha hecho realidad y se irrumpe la Revolución Francesa y el hombre moderno llega a luz, llega a ser efectivamente, concretamente en el mundo y crea repúblicas, crea constituciones, crea ejércitos, mueve la historia. Entonces, en ese instante hemos comprendido que lo verdadero se manifiesta y se expresa y se tiene que asumir, la filosofía tiene que asumir que lo verdadero es sustancia y también sujeto. Este es el punto que ya habíamos entendido y que ahora hay que reconocerlo en la ciencia de la lógica. Por eso esta conclusión de la fenomenología del espíritu es esencial para poder encaminarse hacia esta lógica que nos va a permitir entonces comprender la verdad como como lo sustancial, como la sustancia, pero también como sujeto, como conciencia de lo verdadero. Y fíjense que entonces esta extensión del concepto no se manifiesta como una totalidad. Este capricho, esta idea de que se conquista, ¿no? Esta idea hollywoodense de que el acme, el punto culminen el acto final, ¿no? Esta teatralidad que tiene la filosofía de creer, o de la vieja filosofía, de creer que hay un punto culminante, un momento álgido donde confluyen todas las fuerzas y llega a resolución. Pues no, para Hegel eso no es el fenómeno, eso no sería el espíritu, eso no sería el espíritu absoluto, ¿no? El final, la tapa del frasco, sino al revés, es toda su serie de configuraciones que permiten mostrar el universal. Y aquí entonces es donde aparece el gran problema, porque el universal siempre se ha creído precisamente como el que contiene todo lo particular. Y el hecho es que justamente es todo lo contrario, que es porque no contiene al universal, sino porque es todos los universales. Es mucho más allá de un simple cascarón vacío, una simple bolsa que contiene. Y entonces la universalidad implica ir hacia la esencia, que es el producto de nuestro pensamiento al comprender que el Dasein. ¿Qué es la existencia? La existencia es justamente ver cómo la esencia se concretiza en el concepto. Y este universal que no está en el particular, que no está en las sensaciones, en lo que podemos captar como limitado, es justamente lo que la filosofía tiene que hallar. Pero esta negatividad hay que comprender, el problema es que no se comprende la negatividad de la esencia, que es una creación, es un desarrollo, es una evolución del pensamiento para poder atender al ser, atender a lo que se manifiesta, al Dasein, al que está ahí, a la cosa que está ahí, o mejor dicho, al ser ahí, así sin determinación, y precisamente porque no se entiende, porque se quiere comprender, porque se quiere concebir a la esencia como una positividad, es que no podemos alcanzar la realidad que ella misma es. Que la esencia justamente es lo que da la definición y por lo tanto es lo que da el elemento de la unidad de la multiplicidad, de la unidad de la identidad y la diferencia. Esa unidad de las dos cosas, de la vinculación y la desvinculación, es justamente lo que produce la esencia. Pero la esencia tiene que entonces ser consciente de sí misma, tiene que poder verse a sí misma reflejada y poder darse cuenta de que ella no es algo distinto de aquello y que es universal que permite que la definición, que otorga la definición y que con esto es que podemos conocer, ¿no? Y podemos conocer lo que ya habíamos dicho, no si los colores, no si la fruta, sino la libertad, sino la república, sino la constitución. Cómo este elemento universal me permite entonces darle cuenta, darle sentido a la singularidad y en este sentido, el problema macro que tiene toda modernidad, que es poder hacerse universal, que es poderse realizar por completo en un mundo en donde estaba fraguado, en donde estaba neciamente vinculado a una individualidad, a una particularidad y sobre todo
a reducirse a lo que uno solo quería, a lo que un señor feudal, a lo que un monarca absolutista y despótico le daba la gana. Entonces, ¿cómo entendemos el movimiento de la esencia? En tanto, percibimos, ¿no? En este sentido completamente abstracto y de esta conciencia vulgar, en tanto hay una presencia de algo frente a mí, volvemos otra vez a esta lógica de sujeto-objeto y tomando las palabras de nuestra compañera medievalista, diríamos que hay una representación de la cosa presentada y por lo tanto entonces a partir de esa representación yo empiezo a crear determinaciones de la cosa, a determinar esa cosa y por lo tanto entonces tengo un conocimiento. De allí entonces deduzco, creo, produzco la esencia que es eterna e inmutable y por lo tanto me da el conocimiento verdadero. ¿Qué estatus tiene esta esencia? Es una pregunta que se han hecho múltiples filósofos y la han respondido de diferentes maneras. En todo caso, aquí lo importante es comprender que efectivamente esto es irreal en la medida en que primero, hay una representación. Esto es lo más importante. No trabajamos a partir de representaciones. No se conoce a partir de representaciones, sino a partir de una herencia que se tiene que permite justamente enfatizar y determinar ciertas cosas en ciertas presencias. El punto es que cuando vamos al pensamiento y cuando vamos a este punto álgido del ser indeterminado, del ser puro, nos damos cuenta que el ser puro es la nada misma. El ser y la nada es lo mismo. ¿Y cuál es el problema de todo este movimiento en tanto que el ser puro sea la nada misma y la cosa representada sea diferente del objeto que se me presenta? Que no quiere comprender, que no quiere ver el tránsito, el movimiento que hay, el fluir, la naturaleza fluyente de este paso. Y justamente este tránsito, que es la lógica precisamente, el movimiento que hay para poder, a partir de algo presentado, extraer una esencia, definirlo a partir de las determinaciones del pensamiento, lo que se han equivocado los otros filósofos, lo que no ven los otros filósofos. Y en este sentido, no entienden de dónde sale la esencia. Se pueden preguntar cuál es la naturaleza de la esencia entonces. Y en este punto es donde Hegel quiere enfatizar el problema y por eso tiene que comprender la metafísica antigua como una lógica. Precisamente porque no hay exterior ni interior y por lo tanto esta pregunta no tiene ningún tipo de sentido. Está superada en la conciencia del saber absoluto o en el saber absoluto más que conciencia, pero conciencia ya estaríamos limitando al saber absoluto. Entonces, en este punto, el tránsito es lo que permite crear desde la inmanencia del ser el paso hacia la esencia. Y en este punto lo que empezamos a comprender cuando vemos el camino es que esta negatividad, esta contradicción es lo que va a producir es la inmanencia, que del ser va a brotar la esencia. Y ahí termina la lógica objetiva, fíjense qué increíble. Para la lógica objetiva para Hegel termina en el libro de la esencia. Y el libro de la lógica subjetiva viene a partir de la teoría del concepto. Ya lo veremos porque ese tránsito es el que nos interesa para comprender el movimiento lógico o la totalidad del movimiento lógico. Entonces, que va a ser un loop, ¿no? A partir de el desarrollo pleno, completo del concepto, llegaremos otra vez al ser, pero esta vez como un nuevo comienzo, con una conciencia de haber caminado, de regresar al punto de origen. Ya lo veremos. En todo caso, acá y veremos el concepto precisamente de arqué, de principio, que en el principio gobierna todo el desarrollo hasta el final y ese final me va a conectar con el origen nuevamente. El principio no es principio porque fundamenta y se queda en el fundamento, no, es el fundamento y todo lo fundamentado hasta retornar al principio. Entonces, este paso inmanente del ser, el ser puro, el solo ser, en realidad es la nada. ¿Por qué es la nada?
precisamente porque el ser puro no tiene ningún tipo de determinaciones. Fíjense que nosotros jugamos con esto y lo tenemos en el lenguaje hasta vulgar, ¿no? Ese ser, cuando nosotros decimos ese ser, de manera despectiva, en realidad estamos diciendo esa cosa que no tiene ninguna virtud para ser enfatizada, para ser subrayada, sino está ahí. Ese ser que no quiero ni nombrarlo, precisamente porque no hay cualidades virtuosas, buenas, verdaderas, maravillosas, que invadan a esa persona. Por eso decimos qué buena persona, con ese prejuicio cristiano bastante fuerte, que bella persona significa que tiene todo para resaltar, no se ha determinado, se ha hecho concepto universal. Fíjense que, fíjense cómo estas dos formas de referirnos a algo, de hablar de algo, de enfatizar algo, bella persona y ese ser, implica necesariamente un desarrollo lógico que viene a partir de la inmanencia. ¿Cuál inmanencia? Cuando nos dedicamos a este lobo feroz, a esta gran aporía que es el ser, que tanto hemos hablado de él, en realidad nos damos cuenta que el ser tenía que ser sustancia para poder desarrollarse. ¿Por qué? Porque, y eso es justamente lo que le ocurre a Aristóteles. Aristóteles se da cuenta que el problema del ser es completamente amplio, completamente sin determinaciones, ambiguo. En realidad se está hablando de la nada y por eso había sido un caos total desde Parménides ese debate de Parménides y Heráclito había llevado a la locura máxima a Platón, que lo había intentado de mil maneras y no pudo conseguir nada. Incluso, si nos damos cuenta, Platón hasta tiene que desdecirse. Bueno, vamos, el ser absoluto y después tiene, o el ser, y luego tiene que pensar en el ser relativo y trata de hacer un esquematismo lógico para llevar al ser a algún tipo de relación con el mundo, con la realidad. Entonces, cuando Aristóteles en ese libro 7, ese trágico y terrible libro 7 de los metafísicos, de la ciencia primera, como a usted mejor le guste llamarlo, habla de que precisamente esto que nos preguntamos eternamente, que es aporético, que no podemos terminar de encapsular, de comprender. Fíjense que aquí sí cabe la palabra percibir, percaptio, de cachar, de captar completamente, porque todavía Aristóteles no había pensado la sustancia como sujeto y el sujeto como la sustancia. Esto es el desarrollo de la modernidad. Termina diciendo que el ser tiene que ser entonces ahora pensado como sustancia. Y hace un paralelismo. Ya no nos preguntaremos por el ser, sino nos preguntaremos por la sustancia. Y en ese sentido entonces hay un desarrollo, hay un paso, hay un tránsito que Aristóteles lo quiere poner como un paso teórico que él va a dar y que además los demás lo tienen que seguir, como en efecto así ocurrió en la tradición. Sino para Hegel retorna nuevamente a este punto y dice, bueno, si nos preguntamos por el ser, por el puro ser, en realidad nos daremos cuenta que es nada, que no tiene ninguna determinación. Y como es incondicionado, como es indeterminado, tiene una sola determinación. Y aquí es donde introduce el conocimiento. Por este afán de conocer introducimos una contradicción, que su única determinación es que no tiene determinaciones. Esta contradicción de que su única determinación no tiene determinaciones hace que el ser sea la nada, pase a ser la nada, porque no tiene determinaciones. Pero en el momento en que yo lo conozco, entonces he hecho ese segundo punto, ese punto culminen, ese punto álgido, que es el devenir. El devenir entonces es el paso del ser a la nada, del puro ser a la pura nada. ¿Qué es el ser? La pura nada. Pero como lo he conocido, como cuando lo he definido, fíjense, cuando le doy la esencia, cuando le doy una determinación para poder concebirlo, para poder captarlo, he introducido una introducción, he introducido una contradicción y esa contradicción es lo que hace que brote del ser la nada. ¿Y cómo brota el ser la nada? O de la nada brota el ser, como a usted mejor le guste. ¿Y cómo ocurre esto? Con el devenir. El devenir es el movimiento real, la naturaleza fluyente, lógica, que permite el tránsito inmanente del ser a la nada. Y este movimiento de ser a la nada, esta articulación de estos dos contrarios que se repelen, que su ser es el contrario del otro, ¿no? El ser del otro, es lo que permite precisamente
que empiece el conocimiento y que la presencia, el ser ahí, pueda entonces convertirse en cantidad, convertirse en cualidad, convertirse en cantidad y entonces después convertirse en relación. ¿Y qué tenemos ahí? La primera tabla de las categorías del entendimiento, que en realidad es la primera tabla de las categorías de la realidad. Ya veremos que toda categoría será insuficiente para comprender la realidad, pero nos va a dar precisamente este inicio, este movimiento que hay que ir estudiando. Por eso es la ciencia de la lógica precisamente. Entonces, en este punto es esencial porque ¿qué demonios es el devenir? El devenir es el llegar, es una contradicción en sí mismo como el Augeven. Hablábamos de conservar y suprimir. Conservar eliminando, eliminar conservando. Esta Augeven también tiene su paralelo, su parentesco con este llegar a ser o con este dejar de ser. Porque devenir significa estos dos términos. Por eso Heráclito le encantaba, por eso Heráclito tenía para echar para arriba eternamente, echarnos cuentos siempre y hablarnos, enamorarnos, encandilarnos con toda su filosofía. Llegar a ser es dejar de ser y dejar de ser es llegar a ser. Este movimiento de dejar y llegar, de jalar y soltar, ¿no? Que es al mismo tiempo, pero bajo diferentes respectos, precisamente la naturaleza de lo lógico. El devenir es lo que permite entonces el tránsito. Y este es el punto álgico, la verdad del ser, que deviene. Deviene en su contrario que niega que él no puede ser la nada. Entonces, esta relación ser y nada en realidad tiene una única realidad, que está llegando a ser y que deja de ser. Cuando el ser es, cuando decimos que el ser es incondicionado, indeterminado, que no tiene ninguna determinación, ha dejado de ser para llegar a ser la nada. Y cuando la nada, cuando hemos dicho que el ser es lo mismo, es igual que la nada, fíjense que es igual otra vez atendiendo la diferencia de las determinaciones, la riqueza de las determinaciones, tensándolas y no suprimiéndolas en un es igual, es idéntico, ¿no? Es idéntico, tachen es el igual, es idéntico. ¿No? Cuando decimos la nada es idéntica a el ser, no estamos diciendo nada. Pero cuando estamos diciendo una tontería. Pero cuando decimos la nada es igual que el ser, ahí hemos traído a punto, se ha manifestado, se ha expresado la realidad del devenir. Y es justamente si el ser no tiene determinaciones, es la nada. Aquí está el punto de la lógica. Pero si es la nada, el ser entonces ha dejado de ser para llegar a ser la nada. Y en este punto entonces lógico y metafísico, el ser empieza desde dentro de sí, este movimiento desde sí mismo, desde su inmanencia pura, desde lo más vacío posible, crea el mundo, empieza a construir la naturaleza de lo lógico. ¿Para llegar a dónde? Para llegar precisamente a poder comprender qué es la existencia. Porque en el fondo el punto real culmine de esta ciencia de la lógica, comprender que la realidad no es solo sustancia, no solo es objeto, sino también es sujeto. Y al revés, que si es sujeto tiene que ser objeto, porque si no, entonces no hay ningún tipo de realidad. Por eso todo materialismo y todo idealismo se carcome a sí mismo, es una culebra que se come la cola y no hay sino una necedad vacía de referir y retrotraer puros prejuicios. Por eso Hegel no puede ser idealista en ningún sentido si hay una ciencia de la lógica. Más aún si hay un saber absoluto, ¿verdad? O sea, eso es más que obvio. Entonces, justamente no es separar lo externo de lo interno, sino es unirlo, vincularlo, igualarlo. Y en este sentido, esta idea de igualdad no es precisamente el permitir que se diluyan las determinaciones, sino que más bien se enfaticen estas determinaciones. Entonces, este movimiento
del ser puro y la nada misma es lo que y la nada pura es lo que permite que aparezca entonces el ser ahí. Y el ser ahí no es más que esta forma en cómo se manifiestan las cosas de manera aislada y separadas, y a partir de esta aislación y separación necesaria a partir de este devenir del ser y la nada, es lo que empieza a desarrollarse como conocimiento, que empieza a desarrollarse como realidad. Pero en el fondo, lo importante acá es el tránsito que va generando una categoría tras otra para llegar a dónde, para llegar nada más y nada menos que a la esencia. La esencia es el universal que define, pero este es universal que define viene a ser gracias a el ser. Y en este sentido quiere darle más coherencia, fundamento al ser ahí, pero ya desde este punto. Y entonces aquí es donde entramos a esta teoría de los juicios, porque la esencia no es más que juicio. El problema es creer que el pensamiento puede ser más que el lenguaje. Y evidentemente, para Hegel esto no es así, el lenguaje es una expresión también del pensamiento y precisamente la esencia en donde se equivoca es en tratar de aislarse y creer que es una realidad superior o diferente de la que está ahí, del Dasein. Entonces, en este sentido, justamente la esencia cómo se expresa a través del juicio, pero el juicio siempre será una unidad separada, una unidad aislada y sobre todo una unidad que siempre es insuficiente, que siempre se agota. En este sentido, aquí es donde aparece lo lógico de la ciencia de la lógica y esta es la tabla de los juicios de reflexión, los juicios de necesidad y aquí y esto lo vamos a estudiar en el siguiente audio para explicarlo de la manera correcta porque precisamente estos juicios primero nos enseñan a cómo el devenir del ser a la esencia existe y cómo esta esencia está tratando por todos los motivos de no volver al ser, de ser una realidad desarticulada del ser, pero todos los intentos van a fracasar. Toda la tabla de juicios, de todos los juicios que van a llegar, los reflexionantes, los de necesidad, es una tabla grande, ya lo vamos a ver completo. Siempre fracasarán en este intento. Y lo último que le queda a la esencia es reconocer que ella es siempre insuficiente si pretende ser algo diferente de lo que es. En ese sentido, de creer que lo subjetivo es diferente a lo objetivo y que eso subjetivo tiene que estar en una jerarquía sobre lo objetivo. En este sentido, precisamente podríamos llamar idealismo, que es insostenible en esta filosofía de Hegel, este idealismo raso, se le puede llamar idealista a Hegel, pero en otro sentido, es donde nosotros tenemos que hacer el pie, donde hay que subrayar. Para finalizar con esto, este movimiento de la esencia que procede del ser es lo que le da sustancia al mundo como sujeto, pero hay que comprenderla en su debida medida. Y esto es lo que Hegel está tratando de hacer con este tomo enorme de la ciencia de la lógica.